¿Me hablabas de la literatura antigua? Sí, un poco, pues no sé, mira, según yo hay dos posturas historiográficas con el pasado, ¿no? Puede ser como términos Foucaultianos, desertotianos, que el pasado es un país, es una ausencia y no sabemos qué pasó, y esa habla del corte epistemológico, entonces quiere decir que hay discontinuidad, ¿no? De modernidad, antigüedad. Y la otra, que yo soy los que creo que independientemente de eso, nosotros somos como los alemanes que lo que hacemos no importa, poco nos importa lo que pasó en el pasado, sino más bien lo que nosotros estamos reflejando en el pasado. Uh-huh. Nosotros le hacemos preguntas y como dices, es muy interesante ver estas citas, ¿no? Porque obviamente te invitaría a verlas en griego original y quizá sería otra cosa, ¿no? Y pues tendrías problemas de género y tal vez ni están pensando en eso, no sé, ¿no? O sea, nos puedes poner sangrones, pero sí es importante, como dices, establecer antecedentes. Y finalmente yo creo que lo que dijiste y salva mucho el asunto, bueno, independiente de los griegos o no, nosotros entendemos que en el 18 hay un montón de hombres, ¿no? De revolucionarios que leen estos textos e interpretan la modernidad a partir de estos textos. Y sí, ¿no? Y hay cuestiones que refrendan de esta misoginia que me parece evidente, ¿no? Y me llamó, y eso llega a la segunda pregunta, ¿no? Que es esta cuestión que me causa mucho conflicto. Esto que hablas, me fascinó la parte que hablas de de la izquierda revolucionaria machista, ¿no? Es interesante cómo, y eso quizá hay que entender de los movimientos sociales, ¿no? Sin criticarlos ni decirles, no, no hay que hacer nada, pero sí es interesante los movimientos sociales, cómo empiezan a tener reivindicaciones o programas sociales de ciertos objetos, y al parecer se les van ciertas cosas, ¿no? Y eso es un problema, porque tampoco creo que nos podríamos meter la cuestión, bueno, finalmente, aunque haya sido para hombres, la Revolución Francesa, sí, pues empieza a ser un programa de derechos humanos, de derechos, bueno, hay que ver, son derechos religiosos, derechos, bueno, son derechos naturales, que de repente se vuelven derechos ciudadanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en este curso les pongo a leer la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, de los franceses, y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y es interesante cómo los jacobinos borran la idea de Dios, pero si lees la Declaración de los norteamericanos, We the People, y Dios nos hizo iguales, y hay un problema religioso que a mi gusto la modernidad no resuelve, ¿no? O sea, hay unas cuestiones ahí complicadas, ¿no? Entonces, la cuestión es, por la Revolución Francesa hace una problemática de derechos humanos, o del hombre, ¿no? Que es más del hombre, y de repente me llama la atención y se margina, se excluye a la mujer. Una de dos, ¿no? Ahí tú que sabes más del tema me dices, uno, si estaban pensando en ellas y no se las quisieran dar, o les es imposible verlas. Pero cuando hablas de Olimpia de Gauss y todos, pues parece que sí estaban. Y te digo un ejercicio muy sintomático que siempre les hago. Ahorita que dices de Olimpia de Gauss, la verdad es que no. Pero sí les hablaba, hay un cuadro de Lavoisier, que es muy interesante, que está Lavoisier, el químico, y con su esposa. Y fíjate, todavía te voy a decir ahí mi estructura patriarcal interna. Entonces les dice, vean cómo en la ilustración hay mujeres, les digo, pero nosotros decimos Lavoisier y su mujer. Es como si la mujer no hubiera hecho nada. Y luego, además, les digo sintomático que yo no me acuerde o que siempre se me olvide el nombre de la mujer. Pero ahí está, y se ve claramente además que la mujer en el cuadro tiene más protagonismo que el marido, porque está parada. Pero la mujer estaba súper metida en las investigaciones. Y es interesante como en el 18 hay una participación burguesa, aristócrata de la mujer, y quién sabe qué pasa en el 19, porque una de mis teorías que además la lucha feminista es contra las estructuras patriarcales del 19, más que nada, porque parece que había más libertad en el 18, ¿no? Haciendo sus distinciones. O en la Edad Media. Pero lo que es cierto, o en la Edad Media, lo que es cierto que en el 19 todo esto se vuelve, como ese capítulo de Foucault, ¿no? De nosotros los victorianos, se vuelve sumamente violento y represivo para las mujeres, y como dijiste muy bien, incluso el darwinismo social viene a empeorar las cosas con el biologicismo. Pero lo interesante es que ahí está la lucha, ¿no? Y no es que se haya puesto, también eso es una idea del cual yo estaría en desacuerdo
poco con la idea de patriarcado, no con la estructura que dices machista, pero como dices, podemos decir, lo que menos importa es el nombre, sino ver las prácticas, ¿no? Y la cuestión, yo creo que nombrarlo, a mi gusto, es un poco invisibilizar otras cosas problemáticas, ¿no? O sea, incluso yo te digo, estos grandes conceptos, ¿no? Que nos explican, ¿no? Yo abuso mucho de modernidad, capitalismo, neoliberalismo, patriarcado, ¿no? O sea, en mi gusto no es una cuestión que esté en contra de los principios, sino en cuestiones epistemológicas. Sí. Si a veces los grandes conceptos no nos hacen ciegos a ciertas cosas, ¿no? Sí. Porque puedes, y le puedes aumentar, ¿no? Patriarcado, heteropatriarcado, capitalista, y todavía va a haber, que yo conozco feministas de derecha que les choca, ¿no? O sea, sí. Para ellos lo importante es el libre mercado también, ¿no? Porque la mujer se emancipa en el libre mercado, qué sé yo, ¿no? De ahí también habría que hablar, ¿no? De ciertas raíces liberales del feminismo, ¿no? Sí. De hecho, son las principales raíces del 19, es el feminismo liberal. Siempre he dicho, el feminismo es sumamente liberal en sus orígenes porque, pues, ese es el individuo, ¿no? Ya cuando se viene esta cuestión social, interseccional, pues ya empieza a problematizarse, ¿no? Yo creo. Y sí, también es interesante eso en general, ¿no? Que quisiera esperar, ¿no? Que como sabes mucho, ¿no? Finalmente lo que ya vi, bueno, como ves, yo lo que le voy a dejar a los muchachos es que agarren cualquier aspecto de tu plática y desarrollen el que más les guste, ¿no? Yo creo que eso es lo justo. Sí, y pues vean, qué bueno que hablas de todo esto para que vean lo amplio que es el tema, ¿no? En general, ¿no? Cada diapositiva da para una tesis o dos o tres. Personal, a mí me fascinó cuando hablaste de Cristina Pinzani y dice, a ver, ¿hay algo más? Vamos a imaginar otro mundo, ¿no? Eso, bueno, yo como hegeliano diría, no, pues eso es lo genial del feminismo, o sea, cuando el sujeto quiere conciencia y cambia el mundo, o sea, eso siempre va a ser mi respeto del principio, ¿no? Feminista. Sí, no, por eso era fascinante y quería recordar dos casos. Hablando de cómo quizás estamos proyectando en lugar más que conociendo la realidad en su momento. Dos casos, uno muy cercano a México y otro un poco más lejano. La Malinche. O sea, el personaje de la Malinche, que es extraordinariamente importante para la conquista, que las mismas fuentes tlaxcaltecas, a través del lienzo de Tlaxcala, que se pinta en 1550-60, el grupo de Federico Navarrete en la Universidad Nacional Autónoma de México lidera pues todo el tema de noticonquista en Twitter, que está muy, muy presente. Precisamente ellos estudian el lienzo de Tlaxcala y lo que se ve es que en realidad para los mismos tlaxcaltecas que acompañaron a Cortés, que de hecho no es que lo acompañaron, es que eran la mayoría en el proceso de conquista, la gran mayoría, la Malinche era la líder, no Cortés. Representan a la Malinche más grande que a Cortés en las fuentes. Era la mediadora, era la que poseía la capacidad de hablar en dos lenguas. Ella era la líder de la conquista, no Cortés. Y eso, ¿cómo lo ven las fuentes españolas? Cortés, el gran héroe nacionalista español de la modernidad y el Día del Nacional de España es el 12 de octubre. Y se celebra toda la conquista de Cortés y se piensa que Cortés fue el gran líder de todo eso. Y la Malinche queda fuera. ¿Qué habría sido de Cortés y la Malinche? Ese es un ejemplo. A ver, es un ejemplo. Y el otro gran ejemplo es la pareja John Stuart Mill y Harriet Taylor. Claro, John Stuart Mill, la esclavitud de la mujer, evidentemente era un hombre comprometido, era un gran aliado, era un gran teórico, era un liberal. Pero Harriet Taylor fue una de las que infundó ese pensamiento. Ese liberalismo, ella torció el junco y ella era la gran feminista. ¿A quién recuerda la historiografía? A John Stuart Mill, no a Harriet Taylor. Y ella está detrás de ese gran manifiesto. ¿Pero por qué también lo publicó John Stuart Mill? Porque quien tenía nombre en una sociedad victoriana era un hombre. ¿Y quién mejor en una sociedad victoriana patriarcal que un señor para publicar algo que diga, mira cómo están las mujeres? ¿Pero Harriet Taylor tenía poco peso? No, tenía mucho. Lo que pasa es que hoy en día las facultades de historia recuerdan a John Stuart Mill y no a Harriet Taylor. Como dos ejemplos solamente. Pero habría miles de ejemplos. Claro, sí, no, hay muchos ahí. Sí. No sé, yo vi ese problema con esa literatura. Hay un libro de un escritor argentino, o sea, Ricardo Pig, que sea el último lector. Y entonces habla de estos autores que no son autores. La idea del autor, ¿no? De la muerte del autor, que es estructuralista, nos invita al problema. O sea, nosotros pensamos un autor
que es un individuo, ¿no? Pero no entendemos que es un proceso social, ¿no? Y hay, por ejemplo, el papel de la mujer relevante, ¿no? Entonces pone 3 casos de James Joyce, de Kafka y y Tolstoy. Parece que la relación más simbiótica y más reconocida, aunque acaba de pasando lo que dice la de Tolstoy, porque Tolstoy hablaba y la mujer escribía, pero obviamente dice Piglia, ¿cuántas cosas de la mujer no están que no se les reconoce? ¿No? Ese es un problema estructural, ¿no? De la muerte del autor. Segundo problema, la cuestión que sí, por ejemplo, Kafka tenía su enamorada, y pues otra vez esta maquinación masculina sobre la mujer, ¿no? Como invade su neurosis, todo eso. Y quizá el caso más curioso es el de Joyce con Nora Bernacle, sobre esta cuestión de tal, ¿no? Parece que ahí Piglia juega, dice que hay una relación simbiótica, una de dominación, que era un poco la de Kafka y un poquito enfermiza. La de Nora Bernacle, que era más como juego para Joyce, ¿no? Entonces es interesante el análisis que hace Piglia de estos autores y los problemas de la mujer, porque la verdad es que si tantito aplicáramos la historia, es, a ver, los hombres escribían con sus esposas, punto. Y este problema quizá, ahí sí podría hablar de capitalismo, del copyright, ¿no? ¿Y a quién se le da el derecho, no? Pues yo digo, es el problema del autor, ¿no? O sea, pues, hay una entidad social que no se reconoce. Entonces, sí, totalmente. Pues, el caso de las mujeres es importante, ¿no? Incluso el editor, ¿no? El autor y el editor nadie lo pela también, ¿no? La editora también quedan invisibilizados. Yo trabajé un rato en el fondo, bueno, hacía mi servicio social, y la verdad es que, pues el editor y los achichincles, entre ellos yo, hacíamos la labor de las cuartas de forro, la corrección de estilo, y eso no aparece en los créditos, por ejemplo. Igual, pues igual. Los procesos de civilización son brutales, ¿no? No solo caso ahí. Pero sí, es interesante, ¿no? Ahí quizá no quiero meter cuchara ni cuestionar grandes. Finalmente yo creo que cuestionar también es... Parece que ahorita hay una especie de... que sí me da cierto escozor, que es feo, ¿no? Porque uno, la verdad es que quiere debatir, no quiere cuestionar en el sentido de que todo está mal, ¿no? Pero hay cosas que sí saltan a la imagen y pues es violento, ¿no? Finalmente un movimiento social es violento, ya veremos las nuevas formas que adquiere, ¿no? Por ejemplo, esto del Me Too me llamó mucho la atención y me gustaría ahí después si me dices por qué en Colombia ya están metiendo como ciertas cosas, ¿no? Porque realmente sí creo que es muy violento exhibir en redes a las personas, independiente que sea un agresor o no, porque yo creo finalmente por cuestiones prácticas no se hace justicia, ¿no? Es un tal, y yo creo que cuando se lincha a alguien, lo menos que se busca es justicia, ¿no? Se busca linchamiento, bueno, eso se puede hacer muy jurídico, y yo creo que, pues sí, qué bueno que se estén dando cuenta. De hecho, varias alumnas mías, en la Ibero tuvimos un Me Too, como en cualquier universidad, creo, ¿no? Un poquito no queriendo, porque es universidad privada, pero lo hicieron, se les dio el espacio, pero pues sí había cosas que... No, yo les pregunté a las chicas, ¿ustedes están de acuerdo? Y pues, bueno, quizá ellas dijeron, no me parece, pero sí, obviamente esto que debates, híjole, la cuestión de que sí se tiene que decir y que cómo se está diciendo es lo problemático, ¿no? Quizá lo justificamos porque pues quizá necesitó pasar para empezar a regular las cuestiones, ¿no? Y pues, efectivamente. Sí, el caso de Colombia, Xavier, en una frase está vinculado a una serie de mujeres que denunciaron a Ciro Guerra, el director de cine de El abrazo de la serpiente y Pájaros de verano. Pues a raíz de eso fue una cuestión relacionada con él y salió a la luz y bueno, pues abrieron debates públicos interesantísimos a nivel teórico, muy en la televisión pública, interesantísimos. Y me parece que se pusieron de forma sana y muy respetuosa las dos posturas en la mesa, quien estaba abiertamente a favor y quien pues hacía estos matices sin dejar de decir, es que si hay que creer a la gente que denuncia, pero los casos de actuación quizás tienen que ser distintos. Digo, no es que esté a favor ni en contra, pero me parece un debate muy sano. Sí, no, sí, incluso yo he llegado a decir, bueno, es
que son posturas inconmensurables, o sea, es como decirle sí y no, o sea, sí, tienes razón, pero esto tal vez no, pero quizá necesitas hacer esto para que salga esto. Entonces, quizás son estas problemáticas sociales, aporías, ¿no? Que necesitan resolverse, se van a resolver, Sí. porque sí es muy tenso el ambiente, ¿no? Sí. Pero quizá justo, fíjate, en el colegio ahí me salió un tiro por la culata porque yo en mis clases de historia le estaba hablando de esto y las muchachas empezaron a entender que yo era que era machista y todo eso, ¿no? Entonces fue una clase de explicarles, ¿no? Que hay que poner ciertos ejemplos y que no estén haciendo mini tribunales y que pues pregunten, porque si no, esto nos va a volver el terror jacobino y no queremos eso, ¿no? Tienen que, pues sí, la cuestión de justo que hablábamos de necesitan hablarse con todo respeto y apertura, porque si no, incluso el mismo movimiento, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que los hombres no pueden opinar sobre feminismo, si no tienen que aprender, híjole, ahí yo diría, pues sí, es que sí están, yo diría, sí estamos obligados a discutir, claro, no ser idiotas, bueno, tal, pero finalmente los derechos humanos, pues te dicen la libertad de expresión aunque seas un asno, ¿no? La cuestión fea de la libertad, ¿no? Sí. O de la democracia, ¿no? Pues, la democracia, aunque la gente vote por Hitler, ¿no? No sé. Yeah. Pues es un problema, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues qué bueno que se hace y te felicito por tu trabajo, ¿no? Ya sé que probablemente nos critiquen, ¿por qué invitaste a un hombre, Manuel? Bueno, es que Manuel es académico y pues tú mismo defendiste la necesidad del aliado. Si no hay aliados, los movimientos no avanzan, ¿no? Y la necesidad, sobre todo académica, de ver logros y pues quizá críticas para que pues se va, ¿no? Por ejemplo, yo vi el debate de Marta Lamas y esto, y fue muy interesante ver en Instagram una prostituta a favor de los derechos, decirle, estas blancas no dicen nada, y yo, pues es que no podemos estar cancelando a la gente, porque, bueno, no sé. Sí. Hay un problema ahí. Sí, pues yo solo espero, Xavier, que de verdad pues sea de interés la charla. Yo creo que quedó bien, igual, pues sí lo hablamos luego, pero igual podría quedar pública porque sí está interesante para el debate. Y los aciertos y los errores, porque seguramente me habré equivocado. Hay mucho material, como digo, que no es solo mío, que lo he recogido en redes a lo largo de años, lo voy metiendo en carpetas, he intentado amalgamarlo todo. Y bueno, pues solo espero que de verdad que sea de interés y que pues, si están interesados en la clase y quieren escribirme, pues estoy abierto a sus correos. Bueno, entonces, ¿qué te parece? Yo lo obviamente van a dar como 4 videos. Te paso los nomás que se carguen ya. Te paso los links y tú dime qué te pareció y lo revisas. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Javier. Primero los publico en la semana en la clase y ya después tú me dices si lo ponemos público o no. O sea, basta. Sale, pues, Manu, pues te agradezco muchísimo. Déjenme. Por favor, aprovechen mucho estas ocasiones, ¿no? Sí. Y digo, pues, Xavier, antes de dejar de grabar, de verdad que si quieren escribirme, si les quiere facilitar mi teléfono personal, con toda libertad que me escriban, que pues aquí lo tengo, ¿eh? Claro, sí, claro. Yo les paso sus datos. Muchas gracias. Por la plataforma que tenemos, para que te escriban, ¿no? Entonces, en general. Muchísimas gracias por todo, Xavier. Hasta luego. Un abrazo grande. Un poquito nomás.